Oye, buenas tardes a todos. Muchas gracias, como os digo, por decidir pasar este rato en el museo, a pesar de otras muchas alternativas, incluso futbolísticas que hay, pues para seguir con este ciclo de conferencias. En este caso, bueno, pues una conferencia que en principio no es de esta temática nuestra minera, siderúrgica, pero que cuando Eduardo nos la planteó hace un tiempo, pues nos pareció súper interesante, porque sabéis también que de vez en cuando nos gusta tocar temas, en este caso históricos, que están muy relacionados con las cuencas mineras, en este caso con la cuenca minera de Sabero, Cistierna, la Arsina, porque vamos a hablar de un hecho muy singular que tuvo lugar en el año 1939 en Cejo de la Peña, por cierto, un pueblo también muy minero, eh, y también de la cuenca, lógicamente. Y bueno, pues ese accidente aéreo que durante muchos años, igual para la mayor parte de nosotros ha pasado un poco desapercibido, un poco en el olvido, pues hemos tenido la suerte de que bueno, pues Eduardo Alcántara, voy a decir también Alcántara 10, ¿eh? O sea que la parte materna se nos enfaden, supongo que sabéis por qué, si no luego os lo explico. Eduardo Alcántara 10, pues bueno, propuso, él es arqueólogo por la Complutense de Madrid, y nos propuso pues exponer, contarnos las investigaciones que sobre este accidente, bueno, pues han llevado a cabo él y un equipo de arqueólogos de la universidad, bueno, y que han encontrado, la verdad, que elementos, bueno, muy interesantes para dar más luz a este accidente. Digo lo de 10 porque, bueno, todos le conocéis, o muchos le conocéis, Eduardo, pues tiene, es de Somero, del Valle de Somero, muy vinculado también a nosotros. Como pasa el tiempo, le conocimos así, viniendo a los talleres de museo en el verano, y bueno, Somos mayores. María, que venía el jueves al museo, y ahora está aquí en recepción, y uno mira a Eduardo, y mira luego a las canas, y va pasando el tiempo. Pero bueno, estamos encantados además de que al haber estado aquí y al haber seguido tu vinculación con el Valle, pues igual si no fuera por eso nadie se hubiese preocupado de investigar un hecho así tan singular, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo se ha unido para que hoy Eduardo esté aquí con nosotros y nosotros encantados de escuchar. Así que muchísimas gracias y bueno, aquí estás para las próximas investigaciones. Seguro que tienes ya se me ocurre un poco el castillo que la tenemos un poco abandonada, pero bueno, yo ahí lo dejo. Venga, muchas gracias, Eduardo. Bueno, lo primero de todo agradecer a Roberto y a toda la organización del museo por haberme permitido dar esta charla aquí, que para mí ya no es solo presentar un proyecto en el que llevamos trabajando más de un año, sino bueno, pues como bien ha dicho Roberto, ¿no? Cerrar un poco ese círculo de, bueno, pues cuando era pequeño, venir aquí, ver todas las charlas que había, las conferencias de gente mayor, pues me parecía una cosa, bueno, pues un poco extraña, ¿no? Un poco como si fuese un mundo totalmente paralelo. Y bueno, pues por devenir desde la vida al final he conseguido acabar la carrera de arqueología y el máster de historia contemporánea y me he podido dedicar a llevar a cabo este proyecto. Hoy os vengo a presentar un poco lo que ha sido toda la investigación acerca del accidente aéreo de Pico Cerroso y un poco, bueno, pues las conclusiones y las incertidumbres que a día de hoy seguimos teniendo. Os pongo en pantalla lo que es el avión concreto que se estrelló en la peña de Pico Cerroso el 17 de enero de 1939. Fue un accidente bastante aparatoso. De hecho, bueno, en las propias fuentes históricas, tanto en diarios como también en las partes franquistas, aparece bueno, todo este suceso. Y bueno, pues lo que hemos intentado hacer, como os estaba diciendo, es investigar no solo bueno, pues las diferentes causas de por qué estaba este avión en 1939 en esta zona, por qué se estrelló, quiénes eran las personas que estaban dentro del propio avión y cómo ha ido, bueno, pues esta historia ha calado dentro del imaginario popular y a día de hoy, bueno, pues sigue siendo una pregunta recurrente, ¿no? De siempre que preguntaba a alguien del pueblo, tanto de Sabero como de Ocejo, de Cistierna, siempre tenían en la mente de que se había estrellado en la peña un avión. Había gente que decía que era un avión alemán, otro un avión italiano, mucha gente decía que se había estrellado Mola ahí, ¿no? Bueno, siempre queda un poco la idea de este suceso. Entonces, partiendo de ello, y aquí quiero dar también un saludo, no sé si estará por aquí Pablo, Nicolás, de las mujeres de Cristina, pero bueno, fue por la foto que tenéis a vuestra derecha, esa foto es de hace 12 años, pues fue una ruta familiar que hicimos mi padre y unos amigos, y bueno, pues para aquel entonces yo no sabía ni lo que era la historia, la arqueología, no tenía ni idea acerca de todo ello. Sin embargo, bueno, pues me gustaban los fósiles, ¿no? Me gustaba mirar entre las piedras y ir sacando, bueno, pues fósiles, etcétera, minerales. Y claro, subimos a Ocejo y nos dimos cuenta de que había una estela, una placa, que además estaba escrita en alemán.
pues por esas cosas de la vida, ¿no? También un poco ese filtro de Diógenes que tenemos todos los arqueólogos, pues yo me dediqué a recoger piezas tanto de aluminio como de plexiglas y sí que lo guardaba en un cajón en la casa de Madrid. Me ocurrió, bueno, pues que empecé a hacer la carrera de arqueología, me interesó muchísimo la arqueología contemporánea y coincidí con personas maravillosas dentro de este mundo, como es Luis Antonio, que es esa persona que tenéis ahí con una barra, que evidentemente, bueno, pues que parece que es un pormesero, pero bueno, es uno de los arqueólogos más reconocidos a nivel nacional e internacional de la Guerra Civil Española. Luego también está Alejandro, que está haciendo la tesis doctoral sobre los puertos de montaña. De hecho, este año está haciendo una excavación en Bavia. Y luego tenéis ahí a Mariana Lucchioni, que es una arqueóloga italiana que está trabajando el tema de la guerrilla en Italia, ¿no? Entonces, bueno, pues es un proyecto que aglutina a personas de bastante nivel en el ámbito investigador. Y bueno, pues como todo ello, pues empecé a darle vueltas sobre el tema. Justo coincidió que conseguí una beca de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y me dieron los fondos suficientes como para poder montar un proyecto y llevar a cabo pues estas prospecciones, esta excavación, investigar en archivos, etcétera. Como referentes, como he dicho anteriormente, pues a lo largo de la carrera he podido estar trabajando con gente de mucho nivel, a nivel arqueológico, a nivel histórico, como podría ser Alfredo González Rural, no sé si alguno le conoce. Son un grupo de investigación que estuvieron excavando en Colgamuros en 2021 y bueno, son de las personas más punteras en cuanto a este tema. Luego también dar un homenaje, y bueno, homenaje no, sino un reconocimiento a Gregorio Fernández, que bueno, estuvimos hace poco en un congreso en Granada y pues estaba el debate de que si realmente los eruditos locales, los historiadores locales, son necesarios para la investigación. Y bueno, este es el caso perfecto de que sin esta persona, sin los trabajos que hizo en 2014, en 2016, que fue una serie de entrevistas, una serie de investigaciones acerca de todo ello, bueno, pues no podríamos o habríamos perdido mucha de la información que nos ha servido para plantear el proyecto, ya que en 2016 todavía siguen vivas personas que vivieron de primera mano ese accidente y que pues lamentablemente han fallecido. Y luego también, bueno, pues numerosos historiadores y arqueólogos que han estado estudiando un poco lo que ha sido la función de la Legión Cóndor en España. ¿Cuáles son los objetivos? Por lo que se ha dicho anteriormente, intentar ver, intentar formar un poco la historia, intentar crear un conocimiento de qué ocurrió esto, quiénes eran las personas que estaban en ese avión, de dónde salía, a dónde iba, por qué en 1939 un avión alemán se estrella en una zona franquista. Y bueno, pues para ello lo que intentamos ver primero es crear un marco teórico y ver un poco la historia del propio valle, ¿no? De cómo va avanzando la guerra civil en esta zona. Y bueno, nos fuimos al Archivo General Militar de Ávila, que es un archivo donde se guardan toda la información militar a grandes rasgos de los movimientos militares, etcétera. Y bueno, pues pudimos encontrar lo que tenéis ahí en la zona izquierda, que es un boceto de uno de los soldados, de uno de los guardias civiles que formaron una columna de 300 personas, fueron avanzando pues, por los distintos valles, en este caso el corredor del Esla, para llegar hasta Asturias. Las militares en ese momento, en el momento del alzamiento, que fue el 17 y 18, esto, bueno, a la altura del 26 llegaron a Cistierna, y lo que intentaban hacer era avanzar por estas vías, por estos valles, para llegar hasta Asturias, que era donde en principio pues, podría haber mucha más problemática, sobre todo bueno, pues con la historia que ocurrió, bueno, con la revolución que hubo en Asturias en 1934. Es decir, que ya sabían que esta era una zona problemática, que había personas que estaban completamente a favor de la República y a favor de los distintos movimientos revolucionarios, y que, bueno, pues que tenían que acabar con ellos directamente. Es curioso y simplemente esto lo meto como curiosidad, bueno, pues para también mostrar, ¿no?, que en estos ataques que aparentemente en Cisterna no pasó nada. No sé si se ve bien, en medio de la calle hay una especie de cuadrado con un triángulo. No sé si veis la mano, ¿se ve la mano? Bueno, pues esto de aquí era un camión blindado que habían montado los propios trabajadores de las minas y bueno, lo asentaron en la mitad de la carretera. Es también la estilo moderno que hoy sigue en pie. Estaría la iglesia y aquí el ayuntamiento, para que os hagáis un poco la idea de cómo está distribuido el pueblo en ese momento. Y bueno, pues estos fueron combates bastante fuertes. De hecho, las propias fuentes franquistas dicen que hubo 40 bajas por parte del enemigo, entre ellos 32 muertos y 8 heridos, ¿no? Y 4 de esos muertos acabaron dentro de ese furgón. Por parte de los franquistas tuvieron 4 bajas, simplemente bueno, pues por herida de bala, y bueno, pues se requisaron una gran cantidad de material, sobre todo pues petardos, como dicen ellos, es decir, pues armamento de bombas improvisadas y distintos rifles, sobre todo de caza. Que estos siguieran avanzando, como tenéis por aquí, por el corredor del Isla, hasta llegar a Riaño. Y de allí, ya bueno, pues siguieron avanzando hacia Asturias y al final se estableció un frente sobre la zona de Maraña aproximadamente,
pues esa hambre y ese frente durará hasta 1937. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque en 1937, en octubre, el Frente Norte cae. Es decir, llega un punto en que a partir de ese momento es todo territorio franquista. Esto es una de nuestras cuestiones, ¿no? Es decir, ¿por qué este avión, que es un bombardero de última generación alemana que estaba en la guerra civil, porque de repente se estrella en territorio franquista, ¿no? No tiene aparentemente sentido. Bueno, pues para ello lo que hicimos fue recabar toda la información que pudimos en los distintos archivos. Al final la arqueología, sí que es verdad que cuando no hay fuentes históricas, pues por ejemplo lo que podría ser la prehistoria, sí que nos tenemos que centrar exclusivamente en las excavaciones arqueológicas o trabajos etnográficos. Sin embargo, en la arqueología contemporánea tenemos la suerte de que existen archivos escritos que nos pueden dar mucha información acerca de, bueno, pues todas estas realidades que están ocultas. Estuvimos mirando en el Archivo Histórico Militar de la Aviación en Madrid y pudimos encontrar primero las partes de guerra en los que no aparece ningún tipo de información acerca de este accidente, que es un accidente bastante notable, ¿no? No es normal que no aparezca en los partes del día que un avión alemán se ha estrellado o por lo menos ha desaparecido. Claro, esto también lo achacábamos a que las propias fuerzas franquistas y también republicanas en los partes de guerra solían camuflar y solían maquillar mucho la información, bueno, pues también para el tema de la moral de la tropa. Sin embargo, tuvimos la suerte, y esto es una de las cosas que, pues, hablando con colegas, es único en toda España, por lo menos hasta el momento, es bueno, el derribo o el accidente de un avión propio en territorio propio, es decir, en las líneas franquistas, entre las líneas franquistas. Además, con la propia suerte también, entre comillas, de que se estrelló el Pico Cerroso, que, bueno, aquellos que conozcáis la zona, es una zona bastante difícil de acceder y por lo tanto, bueno, pues en la retirada de las piezas y luego el chatarreo posterior ha sido dificultado por esta orografía y hemos podido encontrar bastante información a nivel arqueológico. Como se está diciendo a nivel archivístico, los propios franquistas, de varios días después, se estrella el 17 de enero de 1939 y no es hasta el día 8 de febrero de 1939 cuando consiguen localizar el avión y pueden bueno, acceder a lo que queda del avión, los restos. Bueno, todo ello se recoge en una investigación en 1939 que, bueno, pues se queda ahí simplemente, bueno, pues un análisis forense, análisis de que se han recogido las piezas de inteligencia necesarias y pues para evitar que caigan en manos del enemigo, etcétera. Em, Sin embargo, en 1947, que es que encima tuvimos mucha más suerte aún, porque la madre de uno de los accidentados pidió que se hiciese una investigación para saber si el hijo había muerto en acción de guerra o en maniobras, porque bueno, la pensión compensatoria por haber muerto en acciones de combate no es la misma que si fuese en entrenamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues en 1947 se vuelve a hacer otra investigación, se recopila todo ello y también información posterior a la propia investigación de 1939 como por ejemplo, bueno, pues los distintos informes de las carreras militares de las personas que estuvieron en ese accidente, ¿no? Entonces, bueno, a nivel archivístico, a nivel de fuentes archivísticas, tuvimos mucha suerte con ello. Una vez y teniendo todo ello en cuenta, podríamos preguntarnos que, pues una serie de cuestiones, ¿no? ¿Cuál era la misión del avión? Como se estaba diciendo, ¿por qué se estrelló en 1939 en el Cejo de la Peña? Bueno, pues aquí hay dos versiones. Está la versión oficial y la versión que, bueno, pues nosotros nos planteamos muchas veces, ¿no? La versión oficial eh, no deja nada claro de cuál es la función o cuál es el objetivo de la tripulación, ¿no? En la propia investigación de 1947 nunca se llega a saber, por tema de vacío administrativo, o silencio administrativo, nunca se llega a saber si era una misión de combate, una misión de transporte, etcétera. Y aquí también nombrar a Gregorio Fernández, porque en el 2014 pude entrevistar a uno de los nietos del accidente aéreo y bueno, pues contaba que su abuela, bueno, su abuelo antes de partir, le dijo a su abuela que se iban a Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, intenté hilar un poco también con el número de tripulantes que había y la misión en sí. Creemos que era una misión que el avión partía de la Virgen del Camino, del aeródromo de la Virgen del Camino, que actualmente es el aeropuerto de León. Irían hasta Zaragoza y desde Zaragoza, bueno, pues allí llevarían a cabo distintas misiones de bombardeo, etcétera. ¿Qué ocurre? Bueno, también cabe nombrar que la Virgen del Camino en ese momento era súper importante a nivel logístico, ¿no? En los primeros momentos de la guerra, tanto Galicia como la zona de Castilla y León queda en manos de los franquistas. Y bueno, pues por tema de logística con las vías del tren, lo que podemos ver es que había una línea perfecta, que además justo la he cogido yo hoy, que iba desde Vigo hasta León. Y bueno, pues hicieron un desvío en el tramo para poder llevar distinto material bélico, distintas piezas de los aviones hacia la Virgen del Camino desde Vigo, detrás del Atlántico. Y así pues sortear un poco los controles que había en Francia y en el Mediterráneo por parte de la Sociedad de Naciones. En este caso, lo que
Lo que hemos podido saber acerca de la Virgen del Camino y de la Legión Cóndor es que tuvo mucha influencia en León. De hecho, ahí es donde, bueno, en la propia Virgen del Camino se establece el grupo K88, que es uno de los grupos de ingenieros y de la Legión Cóndor más importantes que hay en España. Y bueno, pues si leéis libros como, por ejemplo, el libro de Javier Llamazares acerca de, bueno, los accidentes o el sabotaje de la Virgen del Camino, los sabotajes de la Virgen del Camino, perdón, se pueden ver fotos de archivo y fotos de época en el que claramente, bueno, pues hay calles totalmente, bueno, creo que tengo alguna foto por aquí. Hay calles totalmente decoradas, ¿no? Calles de la Legión Cóndor con bueno, con los soldados alemanes desfilando, luego también diferentes pensiones, incluso relaciones familiares de personas de León que, bueno, pues tuvieron distintas relaciones tanto de amistad como amorosas y que durante la Guerra Mundial se siguen planteando, incluso siguen, bueno, visitan Alemania. Entonces, bueno, en ese aspecto, cuál era la misión del aeroplano, las fuentes franquistas no lo dejan claro, pero bueno, nosotros a través de distintas informaciones, a través de fuentes de archivo y trabajos anteriores hemos podido saber que seguramente fuese una misión simplemente de transporte de ese avión y de tripulación desde León hasta Zaragoza para luego llevar a cabo otro tipo de misiones en el frente del Levante. ¿Por qué se estrelló? Pues también tenemos aquí una dicotomía entre lo que dicen las propias fuentes franquistas y lo que hemos podido averiguar. Lo que dicen las fuentes franquistas es que bueno, fue un sabotaje más de los saboteadores en que estaban trabajando en la Virgen del Camino. Se lleva a cabo un juicio en la época en el que bueno, pues, se les condena a muerte por haber saboteado un total de 13 aparatos aéreos, entre los cuales se encontraría el Henkel 111, el que estamos estudiando. Y de hecho, bueno, consiguen los propios franquistas, los propios alemanes, consiguen saber que el avión se estrelló en Ocejo de la Peña en 1979, en esa fecha, porque unos vecinos de La Mata encontraron una pieza circular y aparentemente, o pues así lo justifican las fuentes franquistas, sin esa pieza circular el avión no podía volar, ¿no? Entonces, bueno, pues esta sería la justificación que dan los franquistas para acusar a estas personas de sabotaje. Sin embargo, bueno, pues nosotros hemos estado preguntando tanto a militares de la base aérea de Cuatro Vientos y también hemos estado mirando distintos manuales de este tipo de aeroplanos y no hemos encontrado ningún tipo de pieza que sea vital para que pueda volar este tipo de aeroplanos. Ahora bien, lo que nosotros creemos, y es también en parte lo que dicen las fuentes franquistas, es que se tuvieron que dar la vuelta a la altura de Burgos por malas condiciones climáticas. Pues bueno, además, hablando también con otros profesionales de este tema, nos contaban que la mayor parte de los accidentes o muchos de los accidentes de la Legión Cóndor en la Guerra Civil no fue por fuego enemigo, sino por problemas con los propios aeroplanos, ¿no? Tan solo había una o dos personas que fuesen de la Legión Cóndor que se encontraban en este tipo de aparatos, el resto era tripulación española, y era un material, y eran unos artefactos, bueno, o unos aeroplanos de última generación con unos motores muy potentes, y era muy normal que las tripulaciones tuviesen problemas técnicos. En este caso, lo que creemos es que por la falta de visibilidad, la mala visibilidad, perdieron el rumbo que tenían establecido y en vez de estar 4 kilómetros al sur donde deberían estar, se encontraban en Pico Cerroso, ¿no? Entonces, bueno, no veían la peña por la niebla y se estrellaron. De hecho, aquí tenéis fotos que nos las cedió Gregorio Fernández, ¿no? Luego también podemos hablar de todo ello, de por qué estas fotografías se encuentran en mano de particulares o se encuentran en el rastro. En este caso, bueno, él las encontró en el rastro de León y las compró, ¿no? Cuando deberían estar en un archivo y deberían estar protegidas. Pero bueno, aquí tenéis la fotografía de esos primeros momentos cuando llegaron a la zona del accidente, hicieron una fotografía de cómo habían quedado las distintas partes del avión. Y en cuanto a la tripulación, ¿qué podemos saber? Bueno, este es un tema que a día de hoy seguimos estudiando y creemos que es donde más se puede sacar información, más chicha, ¿no? De qué es la vida de estas personas, si tienen familiares, si no. El primero de todos es Modesto Candela Munar, nació en 1918 y en el momento del accidente era alférez provisional de aviación. ¿Qué ocurre con él? Bueno, pues hemos podido saber que estuvo estudiando en Madrid en 1936 en la Universidad Central. En el propio, bueno, con el máster de Historia Contemporánea que he hecho, pudimos saber de que todas las personas que habían estado estudiando en la Universidad Central se encontraban en los propios archivos de la Complutense, es decir, que simplemente preguntando al archivero por el nombre y los apellidos pudimos obtener todo el informe académico de esta persona. Además era camisa vieja de Falange, ¿no? Entonces es una persona que realmente estaba ideologizada y que, bueno, pues lleva a cabo este tipo de actividades con fervor. Luego, por su parte, tenemos a Anselmo Gutiérrez Mateo, que es otro de los que se encontraría en la cabina, era teniente provisional de aviación, y esta persona, en el momento que empieza la guerra, se alista a la Falange en 1936.
Y bueno, y lo de abajo que pone Valladolid y La Vecilla son los lugares donde se les entierra. Luego, por su parte, tenemos a Horst Meiling, que es la persona por la cual se puso esa estela en Pico Cerroso, ¿no? Y luego también se hicieron honores en la Virgen del Camino para luego que se fuese trasladado hasta Vigo y posteriormente hasta Hamburgo, y tan solo sabemos que era sargento. Sí que es verdad que si supiésemos, además, alguno de nosotros podríamos, y si tuviésemos dinero, podríamos ir a Alemania, donde están todos los archivos de la Legión Cóndor durante la Guerra Civil Española, y seguramente pues encontrásemos más información de esta persona. Perdón. Luego tenemos a Jesús Escudero González, que era cabo y que fue enterrado en Valdestillas. Y luego Evaristo Peña Sainz Rojas, que es la persona, bueno, tenemos esta foto también gracias a Gregorio Fernández, que puede entrevistar a su nieto. Y es curioso porque en la propia placa está mal escrito el nombre y los apellidos, ¿no? Se pone que es Ernesto Peña Sainz. Entonces, bueno, ahora luego os lo enseñaré, pero para que veáis también el aprecio que tenían los compatriotas alemanes por este tipo de personas, ¿no? Y finalmente, que es la nueva inmigrante Realdai, que sobre todo es importante porque su madre fue la que pidió que se hiciese la investigación para saber la pensión compensatoria. Pero bueno, simplemente aquí a través de los distintos archivos municipales, archivos locales, sí que podríamos seguir ampliando información sobre quiénes eran estas personas, por qué estaban ahí, etcétera. Esto es una recreación que hemos hecho en cuanto a lo que sería el aparato y los distintos tripulantes según la graduación militar que tienen. En cuanto al piloto y navegante, que serían los que estaban en la cabina, serían Modesto y Anselmo, que eran los que tenían los cursos de piloto y los que tenían más experiencia en este campo. Luego estaría el mecánico de vuelo, artillero, que es Horst Meiling, que es una cosa bastante curiosa porque generalmente los alemanes solían estar en la cabina tanto tripulando o como copiloto. En este caso se encargaba de conectar tanto la tripulación que estaba en la zona de cola y en el cuerpo con la cabina, y también medir por los distintos niveles de aceite, el rumbo del avión, etcétera. Y luego, pues de artilleros estarían Evaristo y Jesús y el tripulante Daniel, por ejemplo, ¿no? En estos tres no sabríamos realmente cuál sería la posición exacta, pero más o menos es lo que creemos. Y esta es otra de las teorías que corroboran nuestra idea de que esto no era una misión de bombardeo hacia ningún lado, sino que era una misión de transporte, porque este tipo de aparatos solían tener a 5 personas como máximo. Es decir, que el sexto en este caso no tendría ninguna misión más que la de ser transportado. En cuanto a los trabajos de campo que hemos realizado, una vez acabada, por lo menos de momento, la investigación archivística, tenemos ya todas las piezas que van encajando, lo que hicimos fue llevar a cabo una prospección sistemática con detección de metales y entrevistas a las distintas personas del pueblo de Ocejo. Para que entendáis lo que es una prospección con detector de metales, básicamente es con una serie de, bueno, tienes que estar titulado, tienes que estar acreditado, tienes que presentar un permiso ante la Junta de Castilla y León, justificando el uso de este aparato, y a través de él, bueno, pues se pueden conseguir bastantes resultados, y resultados muy buenos, con una metodología y con un fin, que en este caso puramente investigador, con ningún fin lucrativo. Básicamente se consiste en ir trazando líneas paralelas en un sector, en una cuadrícula, pues en este caso de aproximadamente 100 metros cuadrados, con una diferencia entre las diferentes bandas de aproximadamente 2-3 metros, y a partir de ahí lo que se puede hacer es, con un GPS, coger un punto en el que se sabe que en ese punto, en esa coordenada, se ha obtenido pues una moneda, se ha obtenido un trozo de chapa de fuselaje, etcétera. Y a partir de ello, con toda esa información, lo que se hace es que se vuelca en una aplicación informática y conseguimos pues lo que veréis ahora, que son mapas de densidades. Lo primero de todo, a través de la fotografía histórica, con la foto que os he enseñado anteriormente de lo que había sido el accidente aéreo, que es la que tenéis a vuestra izquierda, lo que hemos hecho ha sido superponer una foto actual sobre ese lugar, ¿no? Entonces sí que sabíamos concretamente dónde estábamos estudiando, qué estábamos investigando, en qué zonas más o menos podríamos encontrar qué cosas. Y bueno, pues a través de ello lo que hemos hecho, no sé si se verá bien, es lo que se está contando, un análisis de dispersión de materiales. Hemos clasificado los materiales en base a distintas categorías, como por ejemplo armamento, elementos de fuselaje, tornillos, etcétera, tornillería, elementos personales, vidrio. Y bueno, pues a través de ello lo que se puede trazar es un mapa de calor, un mapa de densidad, que nos permite ver a grandes rasgos cómo fue el accidente. Si os fijáis, no sé si verá bien, en el mapa de la derecha hay una serie de nubes de color amarillo, y luego hay una nube que es como de color negruzco. Y bueno, a través de las propias fuentes franquistas de la investigación de cómo podía haber sido el accidente, nosotros lo que hemos podido ver es que el aparato lleva a una dirección noreste, es decir, que venía aproximadamente de la altura de Cistierna y estaba yendo hacia Riaño. Y bueno, pues que se estrelló directamente contra la propia montaña. De hecho, es que en los propios restos que hemos encontrado, en la parte más inferior, hemos encontrado tanto restos del fuselaje del avión, la parte inferior, como de la cola,
Luego, también del ala derecha, y con el motor, claro, porque las alas tenían, cada una tenía un motor. Luego en la zona izquierda, arriba del todo de la peña, nos han salido también restos de motor, es decir, que uno de los motores probablemente se desprendería del ala izquierda y seguiría subiendo. Y en la parte superior es donde se encontraba el cuerpo del avión y la cabina. Bueno, el accidente fue muy aparatoso y obviamente pues no hubo supervivientes, ¿no? Incluso las propias fuentes franquistas cuentan que cuando se lleva a cabo en la recogida de los cuerpos, el levantamiento de los cuerpos, que además la propia gente de Ocejo de la Peña fue la que ayudó a los franquistas y a los alemanes en todo momento, supuestamente de forma colaborativa y de forma voluntaria, ¿no? Pues a pasar una noche antes de que llegasen las propias autoridades para guarnecer el sitio para que no hubiese ningún tipo de chatarreo. Luego también ayudando a llevar los cuerpos en camillas hasta Ocejo de la Peña y después trasladarlos en mulas hasta Santa Baja, donde se los llevaron a León. Y bueno, que el propio accidente, y como se puede ver, luego no hace falta ser tampoco muy descriptivo, simplemente a través de los materiales que hemos encontrado se puede ver que fue realmente, bueno, desastroso. En cuanto a los restos materiales que hemos encontrado, lo primero de todo es que hemos encontrado piezas muy, muy importantes, como esa que tenéis a vuestra derecha. Es una pieza que además las propias autoridades alemanas bueno, las creaban con este tipo de materiales precisamente para que si había algún tipo de accidente, se conservasen y bueno, pues se pudiese rescatar el número de serie que tenéis ahí abajo. Si fuésemos ahora mismo personas de la Legión Cóndor y que estamos recogiendo todas estas piezas, podemos coger el número de serie, meterlo en nuestra base de datos y podríamos saber dónde se ha construido, cuáles son las funciones de esa pieza, etcétera, ¿no? Entonces, si tuviésemos esa posibilidad de viajar a Alemania y consultarlo, pues podríamos sacar mucha más información acerca de ello. Luego, en la foto que tenéis en el medio, que no se ve muy bien, poned el ventil, que era básicamente pues una válvula del propio avión, de los motores del avión. Y estaba escrito en alemán. Y luego, bueno, pues distintas piezas de tornillería, etcétera. Estuvimos en la base aérea de Cuatro Vientos, el teniente coronel de la base, bueno, pues nos pusimos en contacto con él y muy amablemente pues nos permitió acceder a sitios donde, bueno, pues las personas civiles no pueden entrar. En este caso tenéis aquí fotografías de un avión, es la versión española del Heinkel 111 con la patente española que es el CASA. Y bueno, lo que diferencia realmente al Heinkel 111 que se estrelló en Ocejo de este es básicamente que la cabina, en vez de tener dos asientos para el tripulante, el copiloto estaría tumbado pues para estar midiendo pues, las coordenadas, la altura, etcétera. Y luego en la foto de la derecha, en vez de tener asientos, tendría los orificios en la estructura para poner las diferentes bombas de 200, 300, 400, 500 kilos. Y bueno, esta sería la parte del almacén, la parte de la cola. Y bueno, que aparentemente es un avión que es muy grande y desde fuera se ve muy grande, pero yo que mido unos 70, además también Fernando, que pudo acompañarme, a la base aérea de Cuatro Vientos y entrar dentro de este avión, teníamos que estar en todo momento agachados porque nos dábamos con el techo, ¿no? Entonces, bueno, el espacio para moverse dentro de este tipo de aeroplanos no era muy bueno. Y bueno, pues también a través de los restos que hemos encontrado con el detector de metales, lo que nos ha podido evidenciar es que lo que se estaba contando antes, ¿no? De qué partes del avión se encontraban en qué zona y a qué correspondería. Hemos encontrado piezas de fuselaje con la pintura original. Es una pintura que es tanto gris, que sería de la parte de los laterales, como azul, que sería la parte inferior. Los aviones se pintaban de azul para que en el caso de que hubiese una batalla antiaérea estuviese mirando hacia el cielo, pues no se reconociese tan fácilmente. Luego hemos encontrado también partes de la cabina, del puesto de control, del puesto de mando, y luego también cables de diferente tipo, pues relacionados con la radio o con telecomunicaciones que podrían tener. También hemos encontrado restos de los, de los motores, que si bien las propias fuentes franquistas dicen que los motores son de las piezas que primero se recogen por el tema de inteligencia, como sabéis, bueno, Alemania utilizaba tanto tanques alemanes como también aviación, sobre todo la aviación fue muy importante porque, bueno, España fue utilizada como campo de pruebas, entonces era material tecnológico de última generación y obviamente pues no se podía quedar en este tipo de sitios durante mucho tiempo para evitar cualquier tipo de spoiling. ¿No? Te encontramos una pieza de apenas un centímetro, medio centímetro, que tenía un 2 y no sabíamos realmente qué era, hasta que bueno, fuimos a la propia base de Cuatro Vientos y en el museo tenían expuesto un motor de un Heinkel alemán y coincidía perfectamente, ¿no? Ese 2 que tenéis en la izquierda con el de la derecha. Asimismo también encontramos distintas piezas como la que tenéis debajo, que corresponderían a las bujías del motor, y luego también hemos encontrado numerosos restos materiales. Las propias autoridades del momento decían que se habían recogido los cuerpos, así como los enseres personales, dinero, munición, etcétera.
¿Qué ocurre? Bueno, pues que eso ocurrió el 8 de febrero de 1939, hacía bastante frío, había nieve, por lo que se puede ver en las fotografías, por lo que pues seguramente hubiese restos que no se recogiesen, ¿no? Y tuvimos bastante suerte. Hemos encontrado desde hebillas, pasadores, botones, tachuelas de las botas. Y lo más sorprendente o lo que más nos llamó la atención, y sobre todo por la agencia del propio material, es esa moneda que tenéis ahí de 25 pesetas. Es una moneda de 1937 y se encontró donde se encontraría la zona de la cabina. Es decir, que muy probablemente perteneciese o a Anselmo o bueno, al piloto o al copiloto. Como podéis ver, tiene un agujero que muy probablemente está relacionado con el momento del accidente, algún trozo de metralla, algún trozo de chapa que salió disparado y pues atravesó la moneda. Y esa moneda, pues como os podéis imaginar, se encontraba en uno de los bolsillos de los tripulantes. Y a consecuencia de ello, pues también os podéis imaginar, tampoco hace falta ser muy explícito de cómo se quedaron los cuerpos, ¿no? Porque además, otra cosa no, pero las fuentes franquistas son bastante, bueno, en el análisis forense es bastante exhaustivo con el tipo de lesiones y en el estado en el que se encontraron. De hecho, se cuenta que tuvieron que estar un día entero en la morgue intentando identificar a estas personas, ¿no? Pues para que os hagáis la idea de lo aparatoso que fue. También hemos encontrado mucha munición, munición tanto de Mauser, que tenéis es la fotografía del medio, y luego también casquillos de pistolas, que sería pues, la munición que tuviesen, la munición era el armamento que tuviesen los distintos tripulantes en ese momento. Tenemos tanto pistolas Astra de 1921, la versión larga y la corta, que es pues básicamente diferenciando el tamaño de las balas. Tienes en la esquina izquierda una que sería del Astra corta, y debajo de la munición del medio sería el Astra larga. Básicamente, bueno, esto es lo que lo que nos estamos preguntando acerca de ello es por qué salían casquillos percutidos, ¿no? Es decir, por qué en una misión que en principio es de transporte en zona franquista, porque de repente habían disparado algún tipo de elemento. Estamos barajando de que a lo mejor podría haber sido a maquis, porque aquí por la zona de Bos Nuevo había maquis y a lo mejor podía haber algún tipo de encontronazo, pero es que no tenía ningún tipo de sentido de que un bombardero alemán estuviese disparando a posiciones de tierra con una ametralladora, ¿no? Porque este tipo de munición la utilizaban los alemanes con unas ametralladoras que se llaman la MG-15, que en su momento también eran punteras, y bueno, pues no lo entendíamos hasta que fuimos a la base aérea de Cuatro Vientos y, como no, preguntamos a los militares en este tipo de situaciones, por qué encontramos una munición que está disparada o está percutida. Y claro, nos dijeron, una persona que estuvo además en Afganistán con un helicóptero nos contaba que era una cosa rutinaria de los propios militares, que es nada más despegar en una zona en la que ya no haya peligro de dar a alguna persona, etcétera, lo que hacían era probar las ametralladoras para ver si tuviesen algún tipo de problema, pues que no diese el fallo en ese momento y decir, vale, pues funciona, ¿no? Además es curioso porque la propia, y aquí no sé si se apreciará, pero los casquillos están pintados con pintura roja. Y eso es un tipo de munición que es típica de la aviación sobre todo, porque son balas trazadoras, es decir, son balas que cada cierto tiempo se utiliza este tipo de munición que tienen pues, una pólvora especial y lo que hace es poder ver la trayectoria de las ráfagas que se está disparando. Entonces, bueno, pues todo este tipo de munición está directamente relacionado también con el accidente aéreo. Y aquí llega el punto de las entrevistas. Otra vez hablar de Gregorio Fernández, porque gracias a él pudimos conocer muchas historias de personas que estuvieron viviendo de primera mano lo que fue el accidente. Y luego también aquí agradecer que a toda la familia de Otoño, al presidente de la Comunidad de Montes de Ocejo, que nos permitió llevar a cabo estas excavaciones. Y también, bueno, pues a toda la gente de Ocejo que en cualquier momento que íbamos a llamar a su puerta nos recibían y nos daban de comer y nos daban toda la información y todo lo que recordaban acerca de ello. Y bueno, pues entre todas las historias disparatadas que hay, ¿no? Porque al final no deja de haber también un poco de literatura y un poco de épica en todo ello, es que nos contaban que, pues entre otras cosas, uno de los motores del avión fue utilizado como ordeñador, para ordeñar las vacas. Claro, esto es una cosa que realmente no es así porque las propias fuentes franquistas dicen que no es así y que no tendría ningún tipo de lógica de transportar uno de esos motores que pesa más de media tonelada, ¿no? Bajarlo desde Ocejo de la Peña, bueno, desde Pico Cerroso hasta Ocejo para utilizarlo de eso. Luego también nos contaban que esto sí que tiene mucha más razón y tiene mucho más sentido, que utilizaban la propia chapa del fuselaje del avión para acercar las fincas. Luego también una señora que se hizo un traje con uno de los paracaídas de los accidentados.
y después, bueno, los paracaídas eran de seda, ¿no? Entonces, pues en este caso sí que podría ser cierto. Incluso nos contaban que, bueno, pues una de las familias de Fejo había cogido una bombona de oxígeno del avión y claro, como es una bombona de oxígeno de aluminio, al meter agua caliente conservaba muy bien la temperatura y lo utilizaban para calentar la cama. ¿Qué ocurrió? Que fuimos a preguntar a una de las familias de Fejo y esta historia era cierta. De repente se fue a la cuadra y dijo, sí, tengo aquí una botella de oxígeno, si la queréis ver. Claro, ¿qué ocurre? Que es que claro, lo que nos habían contado, que parecía una historia pues inventada, pues realmente se puede ver que es cierto, ¿no? Tenéis ahí una imagen con toda la grafía alemana, el Luftwaffe, y luego bueno, también había alguna esvástica, etcétera. Entonces, bueno, pues también es otra forma de ver que la historia oral y la antropología, en este caso social, pues sirve de mucho para una investigación de este tipo y también para ir rellenando un poco pues todas estas ventanas de oportunidades que nos da la investigación, de poder hablar con la gente del pueblo, acercar el propio proyecto a la gente y hacerlo también suyo. Y en relación con todo ello, bueno, pues decidimos llevar a cabo un proyecto de patrimonialización, porque bueno, la placa, como saben, se encuentra en Pico Cerroso sin ningún tipo de protección y ante la intemperie durante todo el año, entonces bueno, pues es normal que se vaya deteriorando. También es verdad que alguna persona en los años anteriores, bueno, pues rompió la placa, entonces, bueno, pues luego otra persona que lo que hizo fue reconstruirla con una especie de, bueno, pues de elemento metálico y lo que estamos viendo es que poco a poco se va perdiendo. Entonces, bueno, pues para intentar protegerlo, lo que hemos hecho ha sido a través de la fotogrametría, que es un programa informático en el que tú haces distintas fotos a un objeto desde distintos ángulos, tú metes luego esas fotos bueno, en una aplicación informática y lo que te hace es hacer un modelo 3D de la placa, ¿no? Entonces, bueno, si se busca en internet se pone placa de cejo, fotogrametría, placa de cejo 3D, pues se busca y se puede entrar y se puede ver desde distintos ángulos lo que sería la placa desde la comodidad de la casa, ¿no? Y luego, bueno, pues también decidimos hacer un pequeño homenaje a todas estas personas que murieron, que, bueno, realmente, seguramente a día de hoy no se preserve porque, bueno, se hizo con Rotring en esa placa que se encuentra al lado. Le pusimos, bueno, aquí murieron en el accidente aéreo 6 combatientes en servicio de la sublevación franquista contra el régimen democrático de la Segunda República, en memoria de sus víctimas. Bueno, pues es un pequeño homenaje también a todas estas personas que murieron en este lugar, que, bueno, tampoco sabemos sus motivaciones o su ideología, pero lo que sí que sabemos es que murieron en ese lugar, en ese momento, y desde entonces, bueno, pues han sido olvidados y no se les ha rendido homenaje ni tampoco se ha llevado a cabo ningún tipo de memorialización o de reconocimiento sobre este momento. Y luego también, y hablando de lo anterior, ¿no? De que queríamos hacer un poco que el proyecto fuese parte de la comunidad, lo que decidimos fue, aparte de llevar a cabo la excavación con arqueólogos profesionales, decidimos, bueno, pues hablar con gente del pueblo, sobre todo en verano, que es cuando más activo está la población juvenil y no tan juvenil. Y bueno, pues es verdad que es difícil llegar hasta ahí, porque son 1800 metros, que no lo sube cualquiera, encima en verano os podéis imaginar. Pero bueno, creo que les gustó bastante. De hecho, a día de hoy muchos de estas personas se encuentran en este lugar, ¿no? Y si no, también están muy pendientes de todo lo que va saliendo en internet, etcétera. Y también están deseosos de volver a subir. Entonces, bueno, tan mal no lo hemos hecho, ¿no? Y nada, simplemente eso. También dar las gracias a todos los medios de comunicación que han querido dedicar un pequeño apartado en sus periódicos a todo ello, porque es una cosa que siempre decimos, ¿no? Que al final todo este tipo de investigaciones, todo este tipo de proyectos se quedan en un ambiente, en una esfera académica, en el que hay 4 personas que lo escuchan, que les interesa o no, que simplemente van ahí pues para rellenar currículum. Y esto es un proyecto que al final es una cosa que está hecho por el pueblo y que es para el pueblo. Como siempre digo, yo siempre, todo lo que se ve de historia, etcétera, de esta zona, además de geología, etcétera, lo he escuchado y lo he aprendido, pues, charlas como esta, ¿no? Entonces, bueno, también dar gracias a Roberto por la oportunidad de haberme permitido estar en este sitio y no sé, cualquier duda que podáis tener o cualquier debate que podamos tener, pues yo estoy encantado de hablar con vosotros. Y nada, esto es un poco la bibliografía que he utilizado, que hemos utilizado para la investigación, que si alguna persona está interesada en leer alguna cosa acerca de ello, pues se la paso sin ningún problema. Así que nada, muchísimas gracias.